Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Gracias, hermanos, por preciosas alabanzas que nos han inspirado, que nos animan, esos coros antiguos, pero con un sabor muy de ahora, que siguen siendo tan vigentes. Qué lindo que podamos cantarle al Señor. También los hermanos que cada día se están preparando para servir mejor al Señor. Qué bueno, gracias al Señor por eso. Por cierto, seguimos, la invitación está abierta. Si usted toca cualquier otro instrumento, quiere unirse a la iglesia, pues aquí los hermanos están dispuestos a prepararles para lo que estamos haciendo. Así que damos gracias al Señor por esa bendición de este tiempo previo a lo que vamos a hablar precisamente hoy. Así es que les invito a abrir sus Biblias en el libro otra vez de los Hechos. Vamos a, hoy en un sentido, ya cerré el ciclo de los mensajes que traía acerca del poder de la iglesia, pero creo que ahora vamos a hablar de los resultados finales de ese poder en una iglesia, y justamente quiero invitarles para que abran sus Biblias al capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer allí la palabra del Señor, el capítulo 2. Repito, los versículos que vamos a usar están desde el versículo 42 hasta el 47. Hechos, capítulo 2, 42 al 47. ¿Le parece que nos pongamos de pie y leamos la palabra del Señor? Vamos a leer ese texto juntos, con énfasis especial en los versículos 42 y 46, que son los énfasis del tema de hoy, que lo titulamos Perseverando en lo recibido. Ese es el tema que traemos para hoy, y allí vamos a leer y vamos a estar ubicados, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Juntos leamos, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vean el versículo 42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vea lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nuestro tema entonces se titula Perseverando en lo recibido. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Vamos a orar al Señor entonces para que esta palabra que estamos trayendo hoy sea una palabra que edifique nuestras vidas, de tal manera que lo que vamos a hacer de aquí en adelante nos sea un efecto de todo esto que hemos venido enseñando, y especialmente el día de hoy. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos por un momento. Allí en su corazón, dígale al Padre Celestial, al Padre nuestro, dígale que usted esta tarde desea escuchar su voz en la intimidad de su corazón, y sobre todas las cosas usted desea obedecer su palabra. Pero no solamente que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Allí en su corazón, dígale al Padre Celestial que usted vino esta tarde deseosa de escuchar su palabra, y que en efecto queremos oírla y queremos obedecerla. Padre, gracias, muchas gracias nuevamente por el gozo que nos das de reunirnos. Previo a este tiempo hemos escuchado estas alabanzas con estos instrumentos, recordando al Salmo que en efecto dice que todo lo que respire alaba al Señor, y que debemos hacerlo con instrumentos de cuerdas, de flautas y todo lo que
todo lo que en verdad se ha preparado para la alabanza tuya, Señor, tú lo recibes como una ofrenda grata, pero que la ofrenda más grata sea la de nuestro corazón, corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón postrado delante de tu presencia. Oramos, Padre, para que esta palabra nos guíe, nos inspire, nos anime, sobre todas las cosas, Señor, que esta palabra nos ponga en el camino de la obediencia, que es lo que más deseas tú en nuestras vidas. Gracias una vez más por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. A veces nos preguntamos, seguramente usted se pregunta como yo, ¿cómo era la iglesia, la primera iglesia de Jerusalén? ¿Cómo era esa iglesia? Tenemos algunos datos acerca de esto y en este pasaje encontramos alguna información que nos habla acerca de esa iglesia. Preguntas, por ejemplo, como esta: ¿cómo serían sus reuniones? ¿Cómo sería su organización? ¿Habría un orden en los cultos de ellos como por ejemplo los tenemos nosotros? ¿Qué pensar acerca de los himnos o los coros que cantaban o los cánticos que entonaban? ¿Se recogían ofrendas? ¿Cantarían especiales? ¿Se reunían en la mañana, en la tarde, por la noche? ¿Tenían el cafecito como nosotros lo tenemos? No sabemos. Pero lo que sí sabemos, según el texto que estamos analizando, es que Lucas nos revela precisamente a una iglesia con una presencia poderosa del Espíritu Santo. Una presencia tan grande en medio de ellos que no hacían otra cosa sino perseverar en eso que habían recibido, en lo que perseveraban en lo que por supuesto va a ser era el trabajo de los apóstoles, en la comunión y todo lo que hemos leído. Ellos perseveraban. Nosotros tenemos razones para imitar esa iglesia. Creemos que debemos imitarla. Por supuesto, cuando pensamos en imitar esta iglesia, no significa que era una iglesia perfecta. No era perfecta, y le voy a decir por qué. Porque aun cuando usted ve todo esto, que es un anhelo del corazón de una iglesia como la nuestra y de su pastor, que seamos como ellos, era una iglesia que tenía sus imperfecciones, era una iglesia que comenzó a verse las fisuras. Cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, se encuentra inmediatamente después del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, se encuentra con capítulo 5. ¿Qué pasó en el capítulo 5? Pues resulta que en los capítulos previos, un hermano, un hombre de Dios, como era Bernabé, dice que vendió vendió sus bienes, vendió su hacienda, vendió lo que tenía que ver con su propiedad. Y dice que las trajo y las puso a los pies de los discípulos. Una pareja llamada Ananías y Zafira, esa pareja, seguramente pensó, bueno, si ellos lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Pero es interesante que la actitud de ellos para presentar esto no era la que Bernabé trajo en este caso, sino que dice que sustrajeron de los bienes, sustrajeron de la propiedad. Y solamente trajeron a los pies de los discípulos la mitad. Ahora déjeme decirle esto para que entendamos a dónde quiero llegar. Ellos no estaban obligados a vender su propiedad. No estaban obligados, ese era un asunto espontáneo. Pero ellos querían como congraciarse también por lo que estaba sucediendo en la iglesia, la forma como por supuesto Bernabé bendijo a la congregación. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra parte y sustrajeron. Entonces la actitud no era correcta. ¿Qué sucedió con esa pareja? Pues murieron en el culto de adoración. Porque cuando fueron confrontados, Zafira fue confrontada por Pedro, le preguntó, ¿has vendido en tanto la propiedad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y entonces en ese momento dice la Biblia que ella cayó y murió. Después llegó el esposo, Pedro le hizo la misma pregunta y también murió. Y en ese momento, por supuesto, frente a todo lo que estaba sucediendo, obviamente la iglesia experimentó una situación muy difícil, porque se trataba de una pareja cristiana que murió en el culto de oración por mentir al Espíritu Santo. Dicho sea de paso, el ministerio de los jóvenes de ese tiempo fue precisamente el enterrar a estos muertos. Así comenzó la sociedad de jóvenes de ese tiempo. Ojalá que no pase eso con nuestra iglesia, ¿verdad? Con nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió. Entonces, la iglesia corrigió ese problema. ¿Cómo lo corrigió? Por supuesto, el Espíritu Santo que guiaba a la iglesia hizo esa depuración, hablándolo en esos términos.
se corrigió el problema y ellos siguieron. Y este texto nos ilustra entonces la importancia que tiene para nuestra vida el hecho de vivir en una comunión como esta. Yo les dije el domingo pasado en los anuncios que vamos a hacer algo especial y hoy lo voy a decir qué es lo que vamos a hacer, porque es el próximo domingo cuando oficialmente vamos a traer lo que estamos preparando, porque aún todavía hay familias que están de vacaciones y quiero tenerles a todos para hacer esto. Y es tan interesante lo que este mensaje nos va a orientar, nos va a ayudar a entender que en esa comunión que había en la iglesia del primer siglo, del primer tiempo en este caso, por supuesto, reinaba un ambiente precioso, hermosísimo, un ambiente que se desea que haya en una iglesia. Y ojalá nosotros tengamos, por supuesto, esa vivencia. Entonces, vamos a pensar en esta tarde, vamos a pensar en este tema que lo titulamos Perseverando en lo que hemos recibido. Y vamos a ver cuáles son las características para imitar a una iglesia que, aunque es imperfecta, porque otra vez no hay una iglesia perfecta. Hermano, escuche esto, no hay una iglesia perfecta. La iglesia perfecta, ¿sabe dónde está? En el cielo, cuando estemos con el Señor para siempre. Porque ahora Cristo dice que está preparando a su novia, que pronto va a ser la esposa del Cordero, y solo cuando estemos en su presencia, entonces esa iglesia disfrutará de esa perfección. Por ahora es una iglesia imperfecta, es una iglesia que sigue en ese proceso, pero es una iglesia que al fin y al cabo se prepara para las bodas del Cordero para cuando esto acontezca. Mientras tanto, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia mientras eso ocurra? Pues aquí viene entonces la respuesta que les voy a dar esta tarde. Este texto nos invita a pensar en la perseverancia de la devoción, la perseverancia en la devoción. Vean en sus Biblias, por favor, ubíquense en el pasaje que estamos leyendo, versículos 42 y 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y agrega el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, subraya esa frase porque le voy a dedicar un tiempo a la comida esta tarde en este texto. Y dice el texto allí, y ellos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿a qué se dedicaban los hermanos de la iglesia de Jerusalén? ¿Cuál era su trabajo? ¿En qué, diríamos, ellos vivían de su tiempo? ¿Cómo lo gastaban el tiempo? Pues dice el texto bíblico que ellos seguían las enseñanzas de los apóstoles en primer lugar. Hermanos, nosotros al pensar en la referencia que tenía que ver con esta iglesia, nosotros somos una iglesia apostólica también. Ahora, por favor, escúchese bien. No somos iglesia de los apóstoles o profetas, somos iglesia apostólica. ¿En qué sentido? En que estamos siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. De allí viene nuestra fe. Partimos del hecho de que los apóstoles, ellos fueron los que construyeron sobre el fundamento que es Cristo la base de nuestra fe, la base de nuestra esperanza. Por lo tanto, nosotros seguimos las enseñanzas apostólicas. Y aunque hoy día hay un nuevo movimiento apostólico, hermano, el único movimiento apostólico que nosotros creemos y aceptamos es el movimiento de los apóstoles de Jesucristo, los que Él instituyó y que sobre esa base nosotros construimos nuestra fe. De esta manera entonces entendemos que ellos, en el caso de la iglesia, no solamente entonces ellos seguían la fe de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, sino que además de eso, dice que ellos tenían una especial comunión. Vea lo que dice el versículo que nos ayuda en esto de lo que estoy diciendo. El versículo siguiente, el versículo 42, perdón, dice, en la fe, en las doctrinas de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos creen, y coincidimos en esto, que la vivencia de esa iglesia era tan grande, que ellos entonces seguían las enseñanzas de los apóstoles, vivían en esa comunión,
partían el pan, que era una especie diríamos, de la cena del Señor, lo hacían con frecuencia, recordando la resurrección de Jesucristo y su muerte. Pero sobre todas las cosas, se dice que ellos vivían en un tiempo, en una atmósfera, en un espíritu de oración. Ellos mantenían eso. Nosotros hemos tratado precisamente esos temas anteriormente. Cuando esa devoción entonces se desvanece, hablando desde el punto de vista de los efectos negativos, cuando una iglesia pierde esa relación, esa comunión y todo eso que esta iglesia nos enseña, entonces la iglesia se desvanece, la iglesia no crece, la iglesia se queda estancada porque no está viviendo precisamente en esa comunión. Interesante pensar, por ejemplo, en lo que ilustra una fogata. Nosotros sabemos que cuando se ponen los troncos o los leños juntos, esa fogata está encendida. Uno participa del calor, uno participa de todo lo que significa una fogata, especialmente en un tiempo frío, por ejemplo. Pero sáquele usted los leños a esa fogata y usted pronto va a ver que los leños precisamente se mueren, por supuesto, no arden por el hecho de que no están juntos. ¿Cuál es la idea de todo esto? Esta iglesia nos enseña la importancia de la devoción, la importancia de estar en comunión, la importancia de estar en compañerismo, la importancia de estar juntos en lo que Dios demanda de nosotros para el trabajo que por supuesto hacemos en nuestra cotidianidad y especialmente en el avance del reino del Señor. Bendita sea la iglesia que puede tomar como ejemplo, como modelo a esta iglesia en estos aspectos de su enseñanza, de su comunión, de el partimiento del pan y en sus oraciones. Bien pudiéramos decir que entendemos entonces ese modelo para nosotros. En segundo lugar, tenemos la perseverancia en el temor. Vayan al versículo 43. Voy a darle varios puntos esta tarde distintos a lo que normalmente hago para tener una secuencia completa de cómo este pasaje nos ilustra a nosotros la bendición de lo que es vivir en esa armonía y comunión los unos con los otros. Versículo 43, ¿qué dice? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Hermanos, el temor de la iglesia del primer siglo fue una experiencia de profundo reconocimiento a la obra divina. Fue una especie de asombro colectivo por el movimiento del Espíritu Santo. A mí me impacta mucho en este pasaje esa expresión, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Porque me pregunto muchas veces, cuando pienso en la iglesia, cuando pensamos en nosotros, ¿realmente nosotros tenemos ese tipo de temor? ¿Vivimos bajo ese temor? ¿Es el temor a Dios lo que nos caracteriza? Esas son preguntas que nos hacemos. Entonces fue una especie de asombro colectivo porque la obra del Espíritu Santo estaba presente en ellos. Ellos se tomaron muy en serio la experiencia con el Señor, porque si algo deseaban hacer ellos era reverenciar precisamente el nombre del Señor. Cuando una iglesia cuando ese temor, quiero decir, bautiza a la iglesia, aún los no creyentes son contagiados con esa atmósfera vivida en la iglesia. Ese temor era visible en la iglesia del primer siglo y ese temor es el que debe seguir estando en nosotros. Ahora, por supuesto, cuando hablamos de temor no estamos hablando de miedo a Dios, no es esa la idea. Se nos ha inculcado muchas veces que debemos tenerle miedo a Dios, o eso es por lo menos algunas enseñanzas que nos dieron quizás cuando éramos pequeños, pero no es esa la idea de la palabra del Señor. Cuando hablamos de temor estamos hablando de respeto, de reverencia, estamos hablando de sumisión, estamos hablando de amor a Dios. Y eso era lo que la iglesia estaba experimentando. Dice que vino sobre ellos, sobre todos ellos ese temor. Imagínense por un momento esa iglesia de 3,000 miembros, porque ese era el número que tenía. Todos ellos bajo el temor de Dios. Y no hacían otra cosa sino vivir bajo ese temor, dirigirse en ese temor. Es interesante que la experiencia de Pedro y Juan, ¿se acuerdan de Pedro y Juan cuando iban camino, volviendo otra vez a la historia de los hechos? Cuando iban al templo a la hora de la oración, le salió un hombre allí que estaba en la puerta de la Hermosa y él estaba pidiendo limosna, pidiendo algo de dinero, y Pedro y Juan, especialmente Pedro, le dijo, no tengo ni oro ni plata. Bueno, imagínense los pobres, pues qué plata iban a tener y menos oro, ¿no? Pues eran muy pobres, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y Pedro le dice, en el nombre del Señor, levántate y anda. Aquel hombre tenía, hermanos, 40 años paralizado.
era un paralítico, no podía caminar. Ahora imagínense por un momento esa escena, para que vean lo que quiero enfatizar con este texto. Ese hombre fue sanado. 40 años viviendo en esa condición. 40 años que lo llevaban al templo, durante todos los días seguramente lo llevaban al templo la familia, lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba. Ese día cuando Pedro le dijo, levántate, en el nombre del Señor levántate y anda, ese hombre se puso sobre sus pies, ese hombre comenzó a saltar, ese hombre comenzó a caminar, ese hombre comenzó a correr, ese hombre comenzó a alabar al Señor. Y dice la historia que entonces el pueblo estaba lleno de temor también, se llenó de un gran temor al ver semejante milagro, por supuesto en la vida de un hombre. Se llenaron de asombro, dice. Yo me pregunto a veces, cuando pensamos en nuestra iglesia, en nosotros, ¿de qué se asombra la gente que nos ve? ¿De qué se asombra la gente de la calle? ¿De qué se asombra aquellos que o nos visitan, o oyen de nosotros? Bueno, ojalá que su asombro no sea porque tengamos diferencias, porque tengamos divisiones entre nosotros, porque no reina el amor como debe reinar, que no sea ese el asombro, que al contrario se asombre de la gente que al llegar a la iglesia vea precisamente que entre nosotros hay tal temor a Dios, que los contagiemos a ellos, de forma entonces que la gente pueda decir, pero vale la pena ir a esa iglesia, vale la pena estar en esa iglesia, vale la pena congregarse en esa iglesia, vale la pena estar allí en esa iglesia. Que ese sea el asombro que nosotros produzcamos en la vida de otras personas, especialmente cuando tenemos el temor a Dios. Déjeme decir esto con mucha propiedad como pastor de esta iglesia, mis amados hermanos. Si algo espera, anhela y desea el Señor es que nosotros tengamos temor a Dios, temor a Dios. Temor a Dios. Muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios. Vivimos haciendo cosas desde el punto de vista de tendencias de nuestro corazón que no le agradan a Dios. Y lo que Dios espera entonces en nuestras vidas es que seamos una iglesia que esté gobernada por el temor a Dios. Así como esta iglesia del primer siglo dice que ellos estaban, sobre todos ellos vino ese temor. La gente de afuera también se llenaron de temor por lo que estaba pasando en la iglesia. Que vivamos, hermanos, bajo el temor del Señor. Que esa sea una característica. Que perseveremos en ese temor. No que seas algunos días cuando voy a la iglesia, no, que perseveremos en ese temor. En el trabajo, en mi familia, donde esté. Que el temor a Dios sea la cosa más importante que me caracterice. En tercer lugar, tenemos la perseverancia en la generosidad. Ahora escuche esto. Ellos perseveraban no solamente en la doctrina de los apóstoles, no solamente perseveraban en el temor a Dios, sino que perseveraban también en la generosidad. ¿Dónde se ve eso? Vayan al versículo 44 y 45. Dice el versículo allí, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué más? Y tenían en común todas las cosas. Ahora, sigue leyendo. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay algo extraordinario en esto. Cuando uno escucha solamente de Bernabé, uno piensa que solamente fue Bernabé el que vendió su propiedad. Pero no, el texto dice, y vendían sus propiedades. Todos participaban de esto. Ahora, este texto ha dado mucho para comentar, para escribir, para pensar. Y es el hecho de que en efecto aquella iglesia nació bajo esta visión, bajo el concepto era tan grande del amor entre ellos, de lo que Cristo había hecho en sus vidas, que se produjo esta espontaneidad, que todos vendían sus propiedades. Ahora, yo no le estoy diciendo a la iglesia de hoy que usted venda su propiedad y la traiga a los pies en este caso del pastor o de los ancianos de la iglesia, no es esa la idea. Pero lo que estamos diciendo es que ese movimiento de la iglesia del primer siglo generó entonces un sentido de colectividad, de participación, donde en efecto dice la Biblia que no había ningún necesitado, porque todos traían entonces las cosas que habían vendido y las ponían a los pies de los discípulos. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? La iglesia entendió que ellos eran parte de una comunidad preciosa, una comunidad donde no querían sino estimarse, amarse, dedicarse los unos a los otros. Y por eso entonces esa espontaneidad de vender las propiedades
generó entonces para la iglesia el sentido de comunidad. Ellos se apoyaron, con eso por supuesto ayudaban a todos sus hermanos. Por cierto, algunos ideólogos han pensado que aquí tenemos un comunismo incipiente, pero esto está más lejos de la realidad. Ningún comunismo se presenta en este texto. Al contrario, aquello era algo espontáneo, era de corazón. ¿Qué hace el comunismo o el socialismo en ese sentido cuando piensa en la igualdad los unos con los otros? Cosa que nunca es verdad, porque jamás se ha comprobado que en el mundo del comunismo esas cosas se den en esa igualdad. Al contrario, los que están en el poder tienen más que los que están abajo. Eso es la realidad de lo que tenemos. Lo que dice este texto es que en efecto hubo una espontaneidad del corazón, un deseo de cada uno del corazón de ellos en participar de esa manera. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera ayudar a sus necesitados, para que la iglesia pudiera entonces, en este caso, cubrir a aquellos que estaban en profunda necesidad. Amada iglesia, cuando un corazón de un hombre y una mujer conoce a Jesucristo como el Salvador, tiene ese sentido también de generosidad, ese deseo de dar. Pasó con Bernabé, pero antes había pasado con Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un publicano, alguien que se encargaba de los impuestos, pero era acusado porque él no era una persona pues honesta, era una persona corrupta. Cuando conoció a Cristo, el impacto de su conversión fue tan grande que dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El deseo de él era, en este sentido, era poder entonces poner su dinero, todo lo que había recaudado, al servicio de los demás. Y muchas veces cuando nosotros hablamos en estos términos de la mayordomía, nos damos cuenta que cuando un corazón está agradecido al Señor, cuando un corazón siente la bendición de haber recibido de parte del Señor su salvación, la vida eterna, el deseo de su corazón entonces es trabajar, y de lo que trabaja entonces invertirlo o darlo para que precisamente la iglesia del Señor en este caso cumpla sus propósitos, cumpla sus objetivos. Lo hizo la iglesia del primer siglo. Ellos tuvieron ese sentido de generosidad y por supuesto nosotros debemos hacer lo mismo. La iglesia con una membresía generosa cultiva su sentido de cooperación y de alcance. Cuando damos, escuche esto, cuando damos bendecimos a otros, pero nosotros somos bendecidos también al dar. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Más bienaventurado es dar que recibir. Esta es la parte hermosa de una iglesia que nació con esa visión de la generosidad y que se mantuvo, por supuesto, se mantuvo por mucho tiempo. Después parece que algunos hermanos se acostumbraron a esa comunidad y todo el tiempo venían y estaban muy dependientes de esa comunidad, de los bienes allí, que se acabaron los bienes porque todo el mundo vendió sus cosas. Y más adelante Pablo dice, bueno, el que no trabaje, que tampoco coma. Porque se veía ya esa situación posteriormente. Pero lo que quiero decir, el principio es este. El principio es que cuando nosotros entendemos la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones, tenemos un corazón agradecido. No retenemos para nosotros lo que le pertenece a Él. Mi Dios me da un trabajo, mi Dios me bendice con tantas cosas. El deseo inmediato de mi corazón es darle al Señor lo que le pertenece. Esto era lo que la iglesia hacía. Entonces, mis amados, aprendemos de esta iglesia el sentido de la generosidad. Cuando damos, nosotros somos bendecidos. Y comprobamos que mientras más damos, Dios también aún nos bendice. Es interesante este principio porque es un principio que se ha distorsionado mucho en el sentido de lo que se utilice para otras cosas, especialmente en las llamadas la teología de la prosperidad, que plantea otra situación con esta. Estamos hablando de un principio que es netamente bíblico. En cuarto lugar, tenemos la perseverancia en la asistencia. Vayan al versículo 46. Mira lo que dice el versículo 46. Y que perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían? Comían con alegría y sencillez de corazón. Esa otra parte la voy a tener más adelante. Ellos perseveraban en algo que es extraordinario y es la asistencia al templo y en las casas.
Ahora, esto es interesante verlo porque la iglesia, esa iglesia de ese primer siglo, de ese primer tiempo, ellos tenían el templo judío, pero curiosamente ellos se reunían en el templo. Y yo me preguntaba, ¿pero acaso los que dirigían el templo no eran los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos esos partidos, todos esos grupos religiosos y aún políticos? Ellos sabían acerca de la muerte de Jesús, porque ellos fueron participantes de esa muerte. Sin embargo, el texto dice que ellos se reunían en el templo. De hecho, Pedro y Juan iban al templo a la oración. Era costumbre ir al templo. ¿Cuándo lo hacían? Dice el texto, cada día en el templo. ¿Qué más hacían? Partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fue interesante entonces ver que frente a todo esto, una comunidad compuesta de más de 3,000 personas, ellos se reunían. Obviamente no se reunían todos en el templo porque hay que pensar en la capacidad, pero dice que por las casas, entonces hacían las reuniones y por supuesto todos participaban. De alguna otra manera, el sentido de este texto es que la iglesia nunca dejó de estar viva, de estar presente. En el templo y en las casas, ellos entonces participaban con su asistencia, por supuesto, de una manera especial. Iban y vivían de esa forma. Y amados hermanos, esto es importante mencionarlo. En el caso de ellos, estaban dedicados a reunirse. Continuaron reuniéndose todos los días. Mantuvieron las brasas encendidas. Ellos entendieron que la iglesia funciona en equipo, porque cuando no podemos hacerlo solos, nos necesitamos entonces los unos a los otros. En ese tiempo no había los cultos online, por supuesto, no había los medios de comunicación que tenemos hoy. Hermanos, y quiero decir esto porque creo que está centrado dentro de esta parte de la palabra del Señor. Ya la pandemia en un sentido ha pasado, gracias al Señor, aunque todavía pues hay que tener cuidado, pero ya ha pasado. Y tengo la impresión que a algunos hermanos les gustó tanto el mantenerse viendo los cultos online que no volvieron a la iglesia, no regresaron más. Y aun cuando por supuesto están escuchando el culto a su pastor, quiero decirle a esos hermanos que nos están escuchando que queremos verles otra vez en la casa del Señor, que queremos tenerle. ¿Por qué razón? Porque necesitamos el abrazo oportuno, necesitamos el compañerismo ameno, nos necesitamos de esa forma. Si bien usted escucha la palabra del Señor afuera, allá en su casa, quiero decir, en la comodidad de su casa, no hay como estar juntos y participar de esta bendición. Por eso estamos hablando de la necesidad, la importancia que tiene el escuchar la palabra de Dios, el participar de una escuela dominical, el estar juntos, el escucharnos y otra vez el abrazo oportuno. Qué bendición es esa. Entre otras cosas, venimos acá con el deseo también de compartir con nuestros hermanos, de dar lo que le pertenece al Señor y de ser parte de esa comunidad que llamamos Iglesia del Señor. En quinto lugar, la perseverancia en la alegría. Vayan al versículo otra vez. Aquí voy a enfatizar lo que he venido diciendo. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A mí me encanta esa frase, subráyela, es preciosa. Y esto es lo que vamos a hacer pronto. Esta parte que le estoy anunciando la queremos hacer pronto como resultado de todos estos mensajes que estoy trayendo para ustedes. ¿Por qué me encanta esto, hermanos? Hermanos, este texto, porque me encanta comer, hermano. Y yo creo que usted coincide conmigo en ese texto. Dice que comían con alegría y sencillez de corazón. Yo he descubierto que después de la operación quedé aún mejor para comer, hermano. Así que gracias, hermano, a los hermanos que me están invitando a hacer unas visitas y de vez en cuando pues preparan esas comidas tan especiales. No quiero decir con esto que cada vez que le visite usted tiene que tener una comida para su pastor, no es esa la idea. Pero qué bendición, hermano, es comer juntos. Qué alegría, qué gozo da. Y por eso es que queremos, como resultado de todos estos sermones, nos vamos a invitar los unos a los otros, vamos a hacer realidad esa experiencia y usted pronto va a recibir en efecto una familia para que usted comparta con esa familia. Y allí va a ser algo extraordinario. Le voy a decir cómo van a hacerlo más adelante.
Así que preparémonos porque eso viene en camino. Así que este texto nos dice que ellos comían con alegría y sencillez de corazón. Esa frase es cautivadora, porque no había arrogancia, no había otras cosas, sino sencillez de corazón. ¿Por qué razón entonces esto? Para indicarnos que en esa comida ellos podían entonces hablar de las cosas familiares, diversiones, pasatiempos, trabajos, estudios, en el caso de lo que vamos a hacer nosotros. Ahora, cuando hablamos de esto, nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo también le gustaba comer. No sé si sabía eso. Mira, Juan el Bautista era un abstemio, porque él era nazareo. Pero el Señor Jesucristo, ¿cómo lo tildaron? Comelón y bebedor. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, al Señor Jesucristo le gustaba comer. Mira, les voy a dar algunos datos interesantes para que veamos lo que estoy diciendo. Por ejemplo, uno de los hogares donde él iba con frecuencia era el de Marta, María y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el día cuando dice que Marta estaba muy ocupada, afanada? ¿Por qué? Porque venía Jesucristo y le estaba preparando la mejor comida. Y María entonces dice que ella estaba, por supuesto, se sentó a los pies del maestro y Marta le reclamaba. Pero en fin, esa parte llama la atención porque si de algo participaba el Señor era de esa comunión. Pero tenemos otros casos, por ejemplo, el caso del fariseo Simeón, invitó a Jesús a comer en su casa. Y por cierto fue criticado también. ¿Qué pasó con el caso de Zaqueo? Después, por supuesto, que él fue salvado por él, dijo, ven a mi casa. Y al ir a su casa, seguramente Zaqueo le preparó tremenda comida. Y el Señor, contento con eso, por supuesto, participaba de esas comidas. Y es interesante que uno sigue leyendo acerca de esto. Y se encuentra por allá que cuando Él resucitó, cuando Cristo resucitó, Jesús preparó un pescado asado para sus discípulos. Y Él comió con ellos, aún después de resucitado. ¿Qué nos revela todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Que Jesús le dio tanta importancia al comer juntos, porque en ese comer juntos hay comunión, hay compartir, hay algo tan importante donde nosotros nos gozamos, nos regocijamos los unos a los otros en ese aspecto. Mis hermanos, la iglesia del primer siglo cultivó la práctica de comer con alegría y con sencillez de corazón. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no invitarnos? Yo sé que estamos viviendo en un país donde la situación del tiempo es terrible, es muy fuerte. Pero hermanos, yo creo que podemos hacer algo distinto, podemos hacer algo diferente. Y lo que quiero decirles es que con esto que vamos a hacer la próxima semana, vamos a decirle al Señor, estamos dispuestos a mantener esa comunión de esa iglesia del primer siglo. Por los resultados que vamos a ver detrás de esto, lo que viene detrás de esto. Entonces, mis amados, la iglesia del primer siglo cultivó esa práctica. Esa experiencia produjo un amor profundo entre ellos, tanto que otros dijeron, ¿qué dijeron de ellos los historiadores? Mirad cómo se aman. La alegría debe ser entonces una señal distintiva de la iglesia del Señor. La alegría no solamente de estar aquí juntos, participar del culto, sino la alegría del hogar, allí. Invitar a un hermano y participar con ellos. Invitar a un vecino y participar con ellos. Eso forma parte de esa alegría. Termino diciendo que ellos también perseveraban en la alabanza. Vayan al versículo 47. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis amados hermanos, amada iglesia, la alabanza formó parte de la comunión de la iglesia desde su comienzo. No tenemos un registro de los cantos de aquella iglesia, pero a juzgar por lo que dice Pablo más adelante, ellos entonces cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Y dice Pablo, lo hacían cantando y alabando al Señor en sus corazones. Este texto es maravilloso porque nos habla entonces de una iglesia que en su formación ya hacía esto. Ahora, yo no sé si la iglesia del primer siglo tenía todos estos instrumentos que tenemos acá. Pero lo que sí sé es que ellos cantaban al Señor. Por supuesto cantaban los himnos, especialmente los salmos, cantaban los salmos. Y no sé si sabía, los que me están siguiendo en los devocionales, he dicho que en la carta de los Colosenses hay un himno. En la carta de Efesios hay otro himno. Y hay otras cartas donde aparecen los himnos que la iglesia del primer siglo cantaba. Ya ellos disfrutaban de eso.
Y lo más importante es que esa era parte de su vida, parte de la adoración, era la alabanza. Así es que, mis amados hermanos, la iglesia del Señor, una de sus características que debe perseverar es en la alabanza. Es posible que usted no tenga una voz tan maravillosa para cantar, pero hermano, cante al Señor. No importa cómo le salga su voz, cante al Señor, porque el canto es la expresión que está en nuestro corazón con el cual nos presentamos delante del Señor. No se mantenga con la boca cerrada cuando estamos cantando, por lo menos ábrala y diga algo. Si no se le sale, siga allí, siga cantando, porque al fin y al cabo lo está haciendo usted de corazón para el Señor. Amén. ¿Qué pasó con el hombre? Fíjese eso. ¿Qué pasó con el hombre que fue sanado? Sorprendentemente, dice que él comenzó a saltar. Estoy hablando del paralítico. Y por supuesto, la gente se llenó de asombro y de temor. Pero dice que él comenzó a alabar a Dios. No sabemos qué canción cantó el paralítico ahora de pie, pero cantó al Señor, alabó al Señor. ¿Por qué? Porque el impacto de la sanidad de su vida le produjo, lo llevó precisamente a la alabanza al Señor. Y amados hermanos, ¿acaso el Señor no ha hecho una obra extraordinaria en nuestros corazones? De tal manera entonces que nosotros le cantemos también, le alabemos. ¿No está preparado acaso el cielo para la alabanza celestial? ¿No están los ángeles allí cantándole al Señor en reconocimiento precisamente a lo que Él es? Pues nosotros vamos a estar con los ángeles y vamos a participar de eso. Así que, hermano, comience a practicar la alabanza aquí en la tierra. No importa cómo su voz le salga, alabe al Señor, porque usted también un día estará delante del Señor alabando al Señor para siempre. Amén. Entonces, ellos estaban agradecidos, estaban felices, y ellos expresaban su reconocimiento al Señor a través de la alabanza. Esta es una iglesia que había que imitar y que hay que imitar. Ellos tenían ese sentido de comunión y de adoración juntos, participaban de esa manera. Yo quiero concluir esta tarde diciendo lo siguiente. El texto dice, el texto final, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, esa expresión no está puesta allí por casualidad. Déjame darle la interpretación que yo creo que es correcta. Y los eruditos de aquí de la iglesia me pueden ayudar también a pensar en esto. Mire esto. Cuando una iglesia está viviendo esa comunión, ese compañerismo, esa conexión unos con otros, esa relación tan especial, hermanos, ¿sabe quién se encarga de añadir a la iglesia gente y gente? El mismo Dios. Porque estamos nosotros haciendo las cosas básicas, elementales, como es la de vivir en esa comunión, y el resultado va a ser que el Señor entonces está obrando y va a obrar, de tal manera entonces que nosotros nos sorprenderemos de esto, de lo que dice el texto. El Señor añadía, no dice todos los domingos, sino cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿No es interesante, por ejemplo, pensar que en la medida que yo mantengo esa comunión con mis hermanos, que nos invitamos los unos a los otros a ser parte de ese compañerismo en la casa, entonces el Señor comienza a obrar de tal manera que ese deseo de nuestro corazón de vivir de esa forma juntos, en esa comunión, Dios bendice a esa iglesia por el empeño de mantenerse de esa forma los unos a los otros. En la comunión, en el compañerismo, en la coinonía, hay entonces bendición. Este último versículo describe la vida juntos. Cuando la iglesia es devota, escuche, llena de asombro, generosa, adoradora, gozosa, misericordiosa, no puede evitar el crecimiento, no lo puede evitar. Como alguien dijo, hay algo magnético, algo contagioso, algo irresistible en ese tipo de iglesia. Es la iglesia que el Señor le dice estas palabras finales: puedo agregar personas a esa iglesia, porque sé que allí hay algo, está pasando algo, precisamente para ser de bendición a aquellos que van agregándose. Hermanos, no somos una iglesia perfecta, pero sí podemos ser una iglesia perseverante. Sí podemos ser una iglesia que nos mantengamos imitando a esta iglesia del primer siglo. Ellos
vivían en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ellos se invitaban a las casas, ellos comían juntos con sencillez, con alegría y con sencillez de corazón. Cuando una iglesia hace esto, cuando una iglesia está en ese espíritu, entonces el resultado va a ser justamente este. El Señor se encarga también de hacer su obra. Y me llama la atención este texto porque aparte de lo que hacemos nosotros para testificar, para compartir, para hablarles a otros de Cristo, entonces el Señor pues sigue trabajando y Él va añadiendo a la iglesia precisamente tales personas. Esta es la iglesia anhelada y debe ser imitada. Entonces el crecimiento se convierte en una parte natural de nuestra vida juntos. Hermanos, la consigna de este texto es perseverar. Otra vez, versículos 42 y 46 dice que perseveraban. Por allá nos encontramos en Apocalipsis que dice, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y aun cuando ese texto hay que interpretarlo bien en el sentido de que pareciera que, bueno, si usted no llega ahí como que no es salvo, es el hecho mismo de saber que por cuanto soy un hijo de Dios, soy un creyente, he conocido la verdad, soy salvo, entonces yo persevero, yo permanezco, yo sigo y no me aparto del Señor. Lo fueron entonces ellos en su devoción por la palabra de los apóstoles, lo fueron en su comunión, lo fueron partiendo el pan, pero sobre todas las cosas lo fueron en el temor del Señor. Y eso es lo que nos falta a todos nosotros. Y en ese sentido debemos buscar tener un santo temor por el Señor, que nos haga vivir amándonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, pero sobre todas las cosas perseverando. ¿Cuál va a ser el resultado? Cuando una iglesia persevera en todas estas cosas, el Señor añade a esa iglesia los que van siendo salvos. Qué bendición pensar en esto. Qué bueno es descubrir que con tan solo hacer cosas como estas tan elementales, tan sencillas, el Señor se encarga de bendecirnos. Más de lo que nosotros nos imaginamos. Que Dios nos ayude a hacer esta iglesia, esa clase de iglesia, que persevera por encima de todas las cosas. Que en medio de las situaciones que vivimos todos los días, hermanos, perseveremos. No retroceda. La Biblia dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos, de los que seguimos adelante. Porque creemos y sabemos hacia dónde vamos. Este mundo sigue siendo un mundo transitorio, nos espera un mundo único, distinto, el cielo mismo que Dios ha preparado. Por lo tanto, mantengámonos juntos en esta perseverancia. No dejemos que las cosas cotidianas de la vida nos aparten de la comunión íntima con los hermanos. Es verdad, la iglesia es imperfecta, tenemos diferencias, discrepancias muchas veces, pero no perdamos de vista la comunión con los hermanos. Amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, cuidémonos unos a otros, exhortémonos unos a otros, estimulémonos a las buenas obras y no dejando de congregarnos, como ya tenemos por costumbre. Que Dios nos dé la gracia de ser una iglesia que en medio de todas nuestras imperfecciones perseveremos. Porque al final del tiempo el Señor vendrá a buscar a una iglesia que se mantiene así, unida y perseverante en las cosas del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude a hacer esa clase de iglesia. No es fácil, pero tampoco es imposible. Sucedió con la iglesia del primer siglo. 2000 años después, esta iglesia está haciéndolo también, está viviéndolo. Que Dios nos ayude entonces a invertir tiempo en nosotros mismos, quiero decir con nuestros hermanos, y sobre todas las cosas a vivir para Él, sabiendo que al final de todo, al Señor estaremos honrando con nuestras vidas, con nuestra dedicación, con nuestro trabajo. Vamos a estar de pie para orar al Señor en esta tarde y agradecerle al Señor por la vida de la iglesia, donde nos reunimos hoy, donde se reúnen otros hermanos, cualquier parte. Pero agradecer al Señor por la vida de la iglesia. Israel perdió, diríamos, el privilegio. Al principio, o cuando Jesucristo vino, perdió ese privilegio.
porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la iglesia que tenemos hoy. Hijos redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia del Señor. Pues vamos a orar en este momento para que Dios nos ayude a seguir avanzando. Nos ayude a perseverar en lo que hemos recibido. Nos ayude a mantenernos adelante con el Señor. Adelante con el Señor. Al final, pues el Señor será glorificado, enaltecido y alabado. Padre, gracias te damos por este tiempo precioso que nos has dado de disfrutar de el culto que te traemos a ti. Culto que tiene alabanzas, oraciones, lectura de tu palabra, participaciones especiales, pero sobre todo culto que te trae la palabra tuya, la palabra preciosa, la palabra de Cristo. Amado Dios, deseamos, anhelamos ser una iglesia ferviente cada día más. Deseamos ser una iglesia perseverante en las cosas que nos has dado. Señor, perdónanos cuando muchas veces somos indiferentes, aún con la iglesia misma. Si somos indiferentes con la iglesia, Señor, somos indiferentes contigo porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Enséñame a amar a mi iglesia, a pesar de ella misma, a pesar de nosotros mismos. Enséñame a amar a la iglesia y a ser perseverante. Un día tú vendrás a buscar a la iglesia, no una iglesia bautista, pentecostal, presbiteriana, metodista. Tú vendrás a buscar a una iglesia redimida por la sangre de Cristo, donde todos tus hijos entonces participarán para siempre de esa gloria eterna que tú tienes preparada. Gracias por esta tarde, por el gozo que nos das de estar juntos. Y ese espíritu de comunión queremos conservarlo para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias.